La semana pasada estuvimos hablando, fue como, digamos, una introducción donde hablábamos del Génesis, de la creación, y hablábamos de que la Biblia está toda conectada, que es toda una misma historia, y que hay un hilo que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es precisamente ese hilo rojo de la sangre de Jesús, la cruz de Cristo, la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús es lo que justamente une todo lo que está en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías con lo que está en el Nuevo Testamento desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis, hay un cúmulo de promesas para un pueblo que primeramente es el pueblo de Israel, o al menos es el pueblo que Dios escogió para llevar a cabo un plan para su creación. Pero aunque escoge al pueblo de Israel, el plan de Dios desde un principio, y eso lo vamos a repasar hoy otra vez, desde un principio fue salvar a toda la humanidad. Y entonces en el Antiguo Testamento están las promesas y en el Nuevo Testamento se cumplen las promesas que están en el Antiguo Testamento. Por eso es todo parte de una misma historia. Y es lo que ese cumplimiento lo podemos ver en los cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Y luego lo podemos seguir corroborando en las cartas apostólicas, en el libro de los Hechos, eh, en todos esos otros libros que componen el Antiguo Testamento, donde se narra los inicios de la iglesia, las primeras décadas de la iglesia, y culminan con lo que está en el libro Apocalipsis, que justamente es aquello que todavía no ha ocurrido, lo que está en Apocalipsis todavía no ha sucedido. Entonces, está profetizado, pero no ha sucedido. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Y para las personas que están aquí esta noche por primera vez, quiero decirles que el propósito de este estudio es que podamos entender y en algún punto también enseñar la Biblia de una manera sencilla, de una manera fácil de entender. Recuerdo que estábamos en Santo Domingo ahora en septiembre, principios de octubre. Ya que fuimos para la Feria del Libro, estábamos desayunando Marianela, Portugués, Mari Guevara, estaba Ruth Bedoya, que no está aquí esta noche, estuvo la semana pasada. No me acuerdo quién más estaba, creo que era Ninfa y Ninfa. estaba yo. Sí, y entonces yo le estaba explicando a Ruth la Biblia y le hice como un paseo ahí como de 20 minutos. Y Mari dijo, pero es que usted lo explica facilito, de una manera que se entiende. Entonces esa es la idea, que nosotros podamos entender la Biblia de esa manera sencilla y que eventualmente tengamos también esa misma capacidad para compartirla con otras personas. Entonces, vamos a hablar hoy del principio de todo, creación, propósito y caída. Cuando dice caída nos referimos a la caída del hombre, el inicio del mundo, el propósito del ser humano y la entrada del pecado. Hoy vamos a tratar de entender el diseño de Dios para la creación y el ser humano, ver cómo entra el pecado al hombre y cuáles son las consecuencias de ese pecado. Y ya vamos a comenzar a hablar de los pactos, porque la semana pasada estuvimos viendo, digamos, tuvimos una visión general de los pactos, eh, por supuesto muy superficial, ¿verdad? Porque lo vimos de una manera muy rápida, lo que son los pactos de la Biblia, y hoy vamos a introducir lo que es el pacto adámico, el pacto que hace Dios con la humanidad a través de Adán, que fue el primer hombre de la creación. Entonces vamos a hablar del pacto adámico como una promesa de restauración. Vamos a hablar de la Biblia, de la creación de los patriarcas y vamos a hablar de Moisés y el pacto mosaico. Entonces, vamos a comenzar leyendo el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y dice allí, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Miren qué interesante, estos
dos simples versículos tienen una revelación grandísima, nos dan mucho entendimiento de lo que es el ser humano, pero también nos da revelación de lo que es Dios, ¿verdad? Porque miren, fíjense que allí dice, cuando todavía no existía el ser humano, porque dice allí, hagamos al ser humano, cuando todavía no existía el ser humano, dice la palabra hagamos, es decir, en plural. Entonces, ¿por qué dice hagamos? La palabra, el verbo está en plural porque ya a comienzo de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, ya se nos da a entender o ya se nos deja ver que Dios es trino, es decir, es tres en uno, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existen desde antes de la creación, es decir, existieron desde siempre. Dios es sempiterno. Eh, su nombre, bueno, uno de sus nombres significa que Él es lo que es por sí mismo, no porque nadie lo creó. Entonces, cuando dice hagamos, se está refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es Dios desde siempre, pero Jesús, el Hijo de Dios, también es el Hijo y es Dios desde siempre. Siempre existió desde antes de la creación del mundo. Y si lo vemos en el libro de Mateo, en el primer evangelio que es en el de Mateo, podemos ver que dice que en el principio el verbo, es decir, la palabra, era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, eh, cuando dice el verbo, se está refiriendo a Jesús, es decir, que siempre existió. Y luego vino el mundo hecho hombre, hecho carne, hecho persona para convivir con el ser humano y para que él pudiera ser presentado como un sacrificio, como un cordero que quite el pecado del mundo. Y estoy explicando esto porque alguien me lo preguntó hoy. Entonces, por eso estoy dando la explicación de Jesús desde antes. Entonces, dice también que Dios creó al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hecho que diga que lo creó a imagen y semejanza de Dios no necesariamente significa, primero, que Dios es mortal como nosotros los seres humanos, y mucho menos que Dios tiene las emociones que nosotros tenemos, o que tiene las debilidades que nosotros tenemos, o que nosotros podemos necesariamente visualizar a Dios como un ser humano que mide, por decir algo, 1,80 m, pesa X cantidad de kilos. No. Cuando dice imagen y semejanza, se refiere a cualidades. Nosotros somos imagen de Dios en valor, en propósito y en responsabilidad. También somos imagen de Dios en vocación porque Dios nos creó para gobernar y para cuidar la creación. Es decir, Dios nos dio la mayordomía, la responsabilidad de cuidar lo que se nos ha dado. Porque dice ahí en el libro de Génesis que Dios le dijo a Adán que él tenía la autoridad, el señorío sobre todo lo que había sido creado. Y también nos creó bajo el concepto de comunidad. En primer lugar, varón y mujer, o sea, hombre y mujer, complementados, haciendo un equipo en una misión, porque el diseño de Dios, cuando dice, miren qué interesante, creó Dios el ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, pero lo creó hombre y mujer. El diseño original de los planes de Dios desde un principio y siempre y permanece, sigue siendo así, es con el concepto de la comunidad hombre-mujer. El hombre y la mujer como un equipo donde el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Eso no quiere decir que el hombre sea
superior a la mujer. No, que no significa que el hombre tenga más valor que la mujer. La mujer tiene tanto valor como el hombre, pero el modelo como Dios lo crea es que el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea y la mujer, dice la palabra, que el hombre se sujeta a Dios y la mujer se sujeta al hombre. Lo vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la mujer es menos, significa que hacen un equipo. Entonces, en esas orientaciones es que Dios crea el hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, eh, bueno, ya estamos hablando de lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Ahora pregunto, si en el libro de Génesis, vamos a buscar lo que yo lo tengo por acá, si en el libro de Génesis nos dice que Dios, mire, aquí dice, luego dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Y luego dice que Dios le entregó a, a Adán y Eva, les entregó el señorío, por supuesto bajo la autoridad de Adán, les entregó el señorío de todo cuanto existía. Ellos tenían autoridad sobre todo lo que estaba allí. Entonces, si Dios le entregó a Adán la mayordomía, le entregó la autoridad de todo lo que existía, déjenme buscarlo para mostrárselo. Aquí está, en el versículo Génesis 1:26 dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a todos los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. En fin, entonces, ¿cómo interpretamos hoy en día vamos a llamarlo de esta manera, este ministerio, esta responsabilidad de la mayordomía que Dios le entrega al ser humano en el huerto del Edén? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven la mayordomía hoy? En familia, en trabajo, ¿cómo lo ven? ¿Alguien quiere opinar? Está de cabeza, don Carlos. ¿Perdón? Que sea de cabeza, no se cumple. Los roles los han invertido y es muy triste. O sea, ahora las familias están formadas por personas de igual género, para no meterme en eso, pero por personas de igual género, las familias ya no es el papá. Ok, voy a hacer un ejemplo. Mi hijo siempre me dice que la imagen del padre es tan importante porque las mamás somos todo corazón, pero el papá también es autoridad y es límites. Y va un balance entre la pareja, hombre y mujer. Entonces es el complemento perfecto para crear una familia. En el tiempo que estamos viviendo, los roles se han perdido y se lo puedo decir yo como abogada. Los divorcios y todo se dan porque la mujer no está de acuerdo a mantener su posición, sino que está en una lucha de poder y de igualdad que no conlleva. Entonces ahí viene que se deshace la familia y no se están cumpliendo los preceptos de Dios. Dios dijo que la mujer esté sujeta a su esposo. No dice que esté sometida ni debajo del zapato, sujeta. Pero sujeta quiere decir también a escuchar y a poder hablar y no se está cumpliendo. Por eso es que la sociedad está en decadencia total. De hecho, en mi libro yo lo digo, es una sociedad agonizante porque no se cumple con los preceptos que Dios nos dio desde un principio o los lineamientos. Yo diría que la Biblia es un manual de vida
Y quien lo lleva, sabe vivir, pero quien no lo lleva y no Amén. cambia, ¿de dónde viene la caída? Amén, así es. Muchas gracias, Marianela. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos ver la mayordomía hoy en día? Bueno, que después de lo que dijo ella, casi no queda espacio. ¿Cómo No luce la dejó, no mayordomía dejó, no hoy? dejó. Pero sí, 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 yo veo que ahorita hay como una moda de, de estar sometido. Pues no es el ser humano ahora está sometido a toda una cierta cantidad de reglas y de parámetros que no lo permiten ser como, como debe ser, pues funcionar como debe estar. También hay un abandono por parte de muchos de sus labores como padres responsables o madres responsables. Entonces creo que de alguna u otra manera hemos perdido ese norte de responsabilidad y de compromiso, porque más que una responsabilidad que nos pone Dios en el huerto, también es un compromiso que nosotros tenemos que asumir y no lo estamos asumiendo en este momento. Responsabilidad, un compromiso, una mayordomía. Correcto. Y que no solamente se limita a la familia. Una pregunta, don Carlos. Mayordomía, ¿cómo lo definiría usted? Eh, Tener responsabilidad sobre algo, el cuido, Pero la un mayordomo es también administración. es aquel que Sí, sirve. sirve, ¿no? El Que que está sirve. bajo cierto régimen o obligación de servicio. Mayordomo, Sí, servicio. no, pero no es la sección exactamente en la Biblia. Cuando hablas de mayordomía, Es diferente. significa que, por ejemplo, tú vives en una casa en Heredia, ¿verdad? Esa casa tú la tienes porque Dios te la dio. Amén. Entonces la casa no es tuya, la casa es de Dios. Dios te la dio para que tú vivieras. O sea, tú tienes una mayordomía sobre esa casa. Tú tienes una mayordomía sobre tu profesión. Tú tienes una mayordomía sobre tus hijos, sobre las personas que Dios pone bajo tu cuidado. Eso puede incluir tus clientes. Entonces, eso significa que todo lo que Dios pone en tus manos, sea lo material o sea en cuanto a responsabilidades, tú todo lo tienes que ver o lo debes ver como que lo estás haciendo para Dios. Si tú tienes un empleo, eso es una mayordomía que tú tienes. Si tú tienes un hotel, un hostal, ¿cómo se llama? Un hotel es, ¿verdad? En Paquera, eso es una mayordomía que Dios te dio. Entonces, cuando tú miras la cosa desde el punto de vista de una mayordomía, es como que tú tienes un concepto de administración Ujú. que va más allá de lo que está a simple vista. ¿Sí me dejo entender? Por eso a Tiene, José, el hijo de Jacob, se le llama el mayordomo del Señor, porque no es simplemente el hombre que está en el palacio sirviéndole al faraón. No, es un hombre a quien Dios le da la tarea de administrar muchas riquezas. Entonces, eso es una mayordomía, es responsable. una responsabilidad. El presidente de una nación está ejerciendo una mayordomía sobre esa nación. Se le entrega unos productos y tiene que administrarlos bien, pues, decir, de alguna Tiene que manera. exactamente hacerlo Y es que viéndolo como que lo un está haciendo para mayordomo, el o sea, Señor. vamos a irnos para la palabra mayordomo, que es más o menos lo que estaba tratando de decir María Elena. Mayordomo, ¿qué es? Mayordomo cuida todo lo referente al dueño. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos mayordomía, pues cuidamos todo lo referente al jefe, hacia arriba. Exactamente. Así mismo es. Muchas gracias, Jaime y Marianela, por sus intervenciones tan valiosas.
Bueno, entonces, vamos a ver ahora Génesis capítulo 2, verso 15. Por aquí voy a poner la Biblia otra vez. Aquí la tengo. Génesis 2:15. Miren, ¿qué pasó? Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Yo creo que eso nos da una visión un poquito más amplia de la mayordomía, para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Ok, y aquí se va poniendo más interesante. Le pone una mayordomía y le pone, ¿qué le pone? En la segunda parte, Un Una límite. condición. una Ujú. condición, vamos a decir unas reglas le pone, ¿verdad? En este caso una en particular, ¿verdad? Tú puedes disfrutar de todo aquí, pero de este fruto de este árbol no puedes comer. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ponme atención, Franquito. Porque cuando Adán y Eva son creados bajo la dispensación de la inocencia. Es decir, ellos no tenían una, un conocimiento de lo que era bien y de lo que era mal. Ellos eran inocentes por completo. Esa inocencia se rompe cuando ellos comen ese fruto, porque ese fruto es el que les permite diferenciar de lo que es bueno y lo que es malo. Dios quería que vivieran en la inocencia, pero ellos decidieron comer de ese árbol. Vamos a ver, a seguir viendo la historia. Ellos comieron del árbol. Vamos a ver. Dice, el día en que del comas, sin duda morirás. Vamos a seguir. Vamos a adelantarnos un poquito a la presentación. Ahí estaba la serpiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva le respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era, esto lo pueden apuntar si quieren, el fruto del árbol era, dos puntos, bueno para comer, era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Atractivo, bueno, ¿y qué Y más? deseable. Deseable. Y deseable. Qué interesante, ¿no? Ese fruto era atractivo, era bueno y era deseable. ¿Será que esto se parece a algo que suceda en la humanidad el día de hoy? Atractivo, bueno y deseable. Vamos a ver. Miren la frase, eh, esto, digamos, está como parafraseando la frase. ¿De verdad Dios les dijo eso?
¿En serio Dios les dijo que si ustedes comen de ese fruto van a morir? Porque así es como trabaja la serpiente, ¿verdad? Que es el adversario, es Satanás. Y dice que la mujer veía el fruto y era atractivo, era bueno y era deseable. Miren, y luego tomó, lo comió y luego lo dio a su esposo. Miren, esto parece un poquito difícil de entenderlo probablemente, o parece un poco contradictorio. El pecado no nace de la confianza, el pecado nace en la desconfianza. ¿Por qué nace en la desconfianza? Porque miren que la serpiente le pregunta a Eva, ¿de verdad? ¿Dios te dijo eso? No, no, él sabe que cuando ustedes se comen ese fruto, de cierto vivirán, ustedes no van a morir. ¿Alguien me puede decir de los presentes, cuando la serpiente le dijo a Eva, no vas a morir, de cierto vivirás? Pregunto, ¿estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? Mentiroso. Dice Marianela que le estaba mintiendo. ¿Quién más? Entiendo. Bueno, es una verdad entre mentiras o una mentira entre verdad, ¿ok? Porque se refirió a una muerte específica Ah, física. exacto. No dejó dicho que era una muerte espiritual. Correctamente, Entonces, Ujú. una verdad entredicha. Ahí Manipulado. manipuló la verdad y la mentira. correctamente. Una mentira disfrazada en una verdad, Algo que porque hacen no mucho murieron físicamente, pero murieron espiritualmente y algo que hacen perdieron los la políticos existencia. ahorita. ¿Perdón? Algo que hacen mucho los políticos. Disfrazan la verdad. Ay, Dios mío. Y no, si caemos en esta conversación, pasamos aquí hasta la madrugada. Entonces, yo quiero que ustedes observen cómo es la lógica, es decir, cómo es la secuencia de la tentación y por lo tanto del pecado. Analícenlo aquí. Vamos a volver a ver Génesis. Miren, funciona así. Dice que la mujer primeramente lo vio, ¿ok? Era bueno, era atractivo y era deseable. Lo vio, concibió en su mente comerlo, porque ¿por qué pensó que era bueno para comer? Porque lo vio y ya lo estaba concibiendo en la mente, ¿verdad? Era atractivo a la vista y era deseable. Así es justamente, estimados, cómo Un pecado. funciona el pecado. Miren, Ujú, la lógica de la tentación: lo ve, lo desea, ujú, lo ujú, agarra y se lo come. Lo ve, lo concibe en la mente y luego lo desea y lo lleva a cabo. ujú. Así funciona. Hay una lógica, hay una secuencia. Eso se parece a algo que esté sucediendo en la actualidad. Sí, sí. Yo A creo ver, que, Mari, ¿por qué? yo creo que sí, porque si nosotros actuamos en la carne, realmente pues cometemos el pecado. Uno de los pecados puede ser la fornicación. Entonces, la mayoría de personas en el mundo se vive ese punto eh, y eso realmente pues uno lo mira con los ojos, lo piensa, lo percibe, como dice, ¿verdad? Y luego, o sea, lo desea y luego ya Otra. finalmente lo peca. Ajá, entonces,
Primeramente, ¿por dónde entra el pecado? Por los ojos. Muy Entonces de bien. ahí y viene ahí a la mente el pensamiento y comienza a imaginarse cosas y luego, pues bueno, ya viene el contacto y peca, ¿no? Y no solo en la fornicación, sino en diferentes cosas como es quizá robar, mira algo y dice, oh, mira, esa joya, ya se imagina, luego lo desea y lo agarra, entonces también está pecando, ¿no? No es tuyo. Ujú, y no es ajá, exactamente, entonces, pero viene por esas tres cosas, tal cual como usted explica. Correcto. Entonces, miren, después vienen los efectos inmediatos que son Ujú, primero la culpa, después el miedo y luego la ruptura. La ujú, ruptura con Dios y la ruptura entre nosotros, porque esas son las ujú, consecuencias del pecado. La culpa, el miedo y la ruptura. Porque fíjense que entonces, en ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrírselo, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, es decir, ya vino la culpa y vino el miedo y vino la ruptura. ujú, Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y ujú, quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Mire qué interesante. ujú. ¿Ustedes creen que Dios sabía lo que había Sí, pasado? ya sabía, claro. Sabía, Evidente. ya él Claro. sabía todo. ¿Y ustedes creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Él sabía dónde estaba Adán. Todo. Muy bien. ¿Y por qué le preguntó dónde estás? Para ver si él podía haber sido sincero y decirle lo que había hecho. Asumía. ¿Qué dice Jaime? Que asumiera. Que asumiera su responsabilidad, a ver. Sí, porque lo estaba confrontando, ¿verdad? Ujú, Muy bien. Entonces, hay unos efectos inmediatos de la culpa, el miedo y la ruptura entre el pecador y Dios y entre el pecador y el semejante. Entonces luego vienen las consecuencias, viene la maldición, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la suya, él te aplastará la cabeza. Yo, Entonces, yo tengo una pregunta. dígame, Ellos, el pecado de ellos es desobedecer, porque ellos eran inocentes de lo que estaban haciendo, ellos no tenían idea que eso los llevaba a pecar. Entonces hay que aclarar, porque a veces hay personas que son inocentes o los menores y se ven envueltos en unas situaciones que no es que son pecadores, no tienen idea. Entonces la pregunta es, ellos pecan por desobedecer, porque ellos no conocían lo que se iban a comer. es que Dios le dijo, pueden comer de todo lo que hay en el claro. huerto, pero de ese árbol no, porque el día que lo comas, ciertamente morirá. O sea, había una instrucción precisa Por Sí, eso, les por dijo, desobedecer, no por el acto, por desobedecer. por la desobediencia. Y el acto, pero es que Bueno, ya, Pero no sabían lo que venía, es lo que te digo. Hay personas que dicen que son juzgadas, no, pecaste y de pronto no tenía idea. no, pero es que qué bueno que lo estás diciendo, Giovanna. He ahí el problema. claro. Es el problema, porque ¿qué sucede? Eh, ante tal acto, tal consecuencia. exactamente, pero ¿qué sucede, Giovanna? Que precisamente ese es el problema. Porque si a ti, digamos que Franco se acaba de salir ahorita de la reunión, me acaba de decir aquí que se tiene que ir a dormir, tiene escuela mañana. Hizo un esfuerzo, ¿verdad? Mi nieto por aprender un poquito hoy. Entonces, digamos que la mamá le dice a Franco, te tienes que ir a dormir porque mañana tienes que ir a la escuela. Él dice, mamá, pero es que yo no tengo sueño, pero es que te tienes que ir a dormir, pero ¿por qué? Ujú, No, es que no es que ¿por qué? Porque tú no tienes necesariamente que explicarle y darle
responder todo lo que un niño te puede argumentar, porque si tú le estás diciendo vete a dormir o no vayas para allá o no hagas esto o haz aquello, es por algo. Y ese niño está bajo tu mayordomía, Ujú. ¿verdad? Y no necesariamente le vas a explicar todo. El Señor le dice, no comas de ese fruto porque si el día que lo comas ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios tenía que haberle explicado, bueno, es que no vas a morir físicamente, pero vas a morir espiritualmente, porque es que mira que tú eres inocente y vas a perder la inocencia. ¿Y qué es la inocencia? ¿Tú me estás Entonces, entendiendo? automáticamente ahí va a perder inocencia, porque entonces le van a tener que explicar. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy queriendo decir? Que ese es el problema de la humanidad hoy en día. Que a ti te dicen, por ejemplo, mira, esto no lo puedes hacer porque esto es pecado. ¿Y quién dice que es pecado? Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Mira, pero es que la palabra dice que es pecado. Yo no sé quién escribió esa palabra. Yo no sé si esa Biblia la escribieron hombres. Y entonces empiezas a cuestionar y a razonar las cosas bajo tu propio entendimiento y no bajo la dirección de Dios. Pero yo pienso también que Eva, por ejemplo, como dice ella, dice que no es pecado, o sea, algo lo que ella estaba explicando, pero yo pienso que la persona que ya va a pecar, por ejemplo, en este caso Eva, Dios ya le dijo, vas a morir si comes, este es un mandato que te en una condición, de todo come, este no. Entonces ya ella sabía lo que le podía pasar, o sea, ella supo, a pesar de que ya sabía lo que le va a pasar, ella comió. Pues sea por el engaño del Entonces, diablo, sea por lo que sea, ella lo lo hizo, hizo. lo hizo, o sea, ya lo Y no hizo. solamente, ok, entonces ahora aquí sucede una secuencia y lo voy a explicar rápido. Y los que están aquí que tienen más tiempo conmigo, ya esto ya lo han escuchado antes, pero lo voy a repetir. Entonces sucede una cosa. ¿A quién Dios le dio la mayordomía en el huerto del Edén? A Adán. Sin duda, a Adán, ¿verdad? Ujú. ¿Quién comió del fruto primero? La Eva, mujer. Ajá, la Eva. mujer. ¿Y dónde andaba Adán? Porque ¿a quién le reclama Dios? A Adán. ¿Y por qué le reclamó a Adán? porque no estaba Por- cuidando a su mujer. porque no Bien, ejerció la mayordomía como debía. porque no ejerció la mayordomía, porque ¿a quién le dio la mayordomía? Es que yo siento Adán. que ellos pecaron por todos lados. Pecaron Muy por bien, entonces desobedecer, cuando Dios le pecaron por dice a Adán, pero ¿qué desconfianza. hiciste? Correcto. Entonces cuando Dios le dice a Adán, Adán, pero ¿qué hiciste? Comiste el árbol. Entonces él dice, la mujer que No se hizo tú responsable. me diste fue la que comió y me dio a mí. Ujú. Es Eso decir, es, como que de alguna manera le está diciendo a Dios, la La culpa culpa es la de tienes Dios. tú. ese es más o menos como el plato de lenteja, más adelante en la Biblia, que está Ajá. diciendo, no, que tú me diste, no, yo tenía hambre Y encima no se arrepintió. y después no se arrepintió. Ujú. Exactamente. No, pero Bueno, ahí también hicieron todo Adán, desastroso. pero ahí también Adán, en el momento que él ya sabía eso, y viene la mujer y le dice, mira, cómelo. Entonces también él ya sabía y sabiendo lo hizo. Aceptó. Entonces, doblemente, como dijo Graciela, ¿verdad? No estaba cuidando a su mujer Ujú, y se dejó tentar por ella. Entonces, vamos a ver, cuando va y habla con Eva, le dice, no, es que la serpiente fue la que me dijo. ujú, O sea, pero ven acá, yo no les di una orden a ustedes. exacto. Y tú estás encima de la serpiente. Mira, entonces, Don Carlos, ¿ah? hay algo importante que tal vez hay que destacar y es que tenemos un libre albedrío para tomar las decisiones. Y eso fue lo que pasó con Eva. Ella tomó su decisión equivocada, y las consecuencias las hemos pagado todo el género femenino, ¿verdad? Pero ella tomó la decisión, por más que se la planteó el diablo, se la puso bonita y como
decía No, y no Mari, uno solamente eso, ve por Marianela, ver, por más de que ella le echó la culpa al diablo, porque dijo, ah, es que la exactamente fue serpiente me ella. engañó y comí. Señorita, aquí no vale, o sea, yo se lo dije a usted, Ujú. aquí Fue no ella. vale que si la serpiente le engañó, no la engañó. Usted cometió un error. Exacto, es como ahora, nosotros decidimos qué hacer con los mandatos, o sea, no puedes hacer esto porque estas son las consecuencias. Entonces uno, si uno quiere, lo hace, pero estamos desobedeciendo, sabiendo que nos va a venir una consecuencia. Correctamente. Y ¿Mm? como ya hemos dicho aquí anteriormente, el pecado, hermanos, por más de que nos arrepintamos, siempre, Va a y por traer más su que Dios consecuencia. perdone, el Ujú. Una pecado consecuencia. siempre, siempre, siempre va a generar consecuencias. Siempre. Ujú. Siempre. Aunque Dios Yo tengo perdone. una pregunta. Dígame. En el momento en que Dios le dijo a Adán que señoreara la tierra, ¿ya había creado a la mujer? Yo- ¿Qué crees? Que no, sí. que no, y que de pronto la información que le dio Adán no fue la correcta hacia la mujer, y por eso la serpiente de pronto tomó a la mujer para decirle que no iba a morir, que si Ujú. comía de ese árbol. Y en ese momento pienso yo que también la serpiente eh, um, eh, vio que no estaba Adán y entonces pues fue más vulnerable la mujer porque pues el mandato se lo había dado Dios al hombre y posiblemente no se lo había dicho correctamente, Mira lo que dice pienso yo. Génesis 3. Ujú. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Les dijo, dice a los dos. Les dijo. Entonces Sí. estaban los dos. Don Carlos, el versículo del Y dice, capítulo 1, podemos comer del fruto de todos los, perdona Marianela, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ujú. O sea, sí sabía. Eva sí sabía, claro. ¿Respondí la pregunta, Marta? Sí, perfecto. y tal vez hasta Tenía para como esa dudita, ¿no? Que es Muy quién bien. fue, Ujú. si estaba ahí. Gracias, muy Me amable, gusta que pastor. pregunten. Dime, Marianela. que en el versículo, capítulo 1, versículo 27, algo importante es que dice que Dios lo crió a su imagen y semejanza, pero varón y hembra lo crió. O sea, la mujer es parte del hombre. Somos sacadas del hombre. De su costilla. Somos para él. Mm. Entonces ya Dios había dado las directrices exactas para ambos. Ella tomó la decisión. Ujú. Pienso Exacto. yo. No, no, está muy claro, Marianela. Sí, sí, indudablemente. Ujú. Lo que pasa es que no por justificar, pero la serpiente le arregló de alguna manera la pregunta y le metió en duda porque le dijo, no morirás, la serpiente. O sea, te mintieron, o sea, no vas a morir. Bueno, pero está muy buena la observación, Mari, porque precisamente así es como trabaja la serpiente. Ujú. No sé, o sea, le engañó prácticamente y obvio, ella por curiosidad, nosotros las mujeres siempre somos así, por ¿Qué curiosidad. dice la Biblia de Satanás? Padre de la mentira, Padre de toda mentira. Ujú. Y que vino el mundo para engañar, robar y destruir. robar, matar y destruir. Fluir. Ujú. Entonces, así es como, Mari, pero es que estás haciendo una observación tan buena, porque Claro, justamente así es De la- como trabaja. exactamente. Porque es que te pone la cosa así como que, Mari, no, pero es que eso no tiene nada de malo. No No, tiene nada de malo. no, eso no tiene nada de malo.
Entonces tú dices, hey, pero Dios dijo, yo no tengo por qué ponerme a analizar ni a poner a estar, ¿cómo se dice? Buscándole una objetividad a esto. Ujú. Porque, oye, de pronto puede ser que haya algo en la Biblia que yo digo, no, pero ¿por qué tiene que ser pecado? Eso no puede ser. Yo no me estoy. Oigan, yo les voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer esta pregunta a Marta, le voy a hacer esta pregunta a Giovanna, le voy a hacer esta pregunta a Saraí. ¿Ustedes conocen a alguien que sea muy buena persona, buena gente? ¿Conoces a alguien muy buena gente, Marta? Sí, Dice Marta, yo. sí, Yo, sí, señor. Mi En la mañana pregunta, cuando mi A veo, mí pre- no me preguntaron, pero yo sí conozco. ok. Bueno, Graciela, Marta, Saraí, Mari. Esas personas que son buenas, que no le hacen daño a nadie, que ayudan al que pueden, que no se meten con nadie, que no andan chismeando, que son trabajadores, que son responsables, que son buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenos amigos, buenos hijos, que no son personas malintencionadas. Esas personas van al cielo. Para no, mí, no, porque de buenas personas está lleno el infierno. Primero tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es que sin Cristo no hay Él es el salvación. camino, sí, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, Exacto. si no recibimos a Cristo, no, no podemos ir al Entonces, cielo. ser buena gente es bueno, Sí, pero no es suficiente. no es suficiente. Lo que pasa es que yo sigo defendiendo y toco en lo actual, no en Eva, en lo actual. Fíjense algo. Esas personas son buenas, pero a veces el desconocimiento, por lo menos, nosotros crecimos en una iglesia, en mi caso, una iglesia católica que te bautizan, después te llevan al catecismo, te dan la primera comunión y conoces los 10 mandamientos. No Ujú, matarás, entonces siempre te cuidas y vas en la vía de los 10 mandamientos. Ahora que está creciendo y que existe y te dedicas a leer la Biblia, en mi caso, empiezas a ver, a leer y a entender otras, eh, vamos a decir así, otros mandamientos que tú pensabas y decías, wow, pero en aquel momento estaba pecando. Y con cosas tontas, tú lo acabas de decir, chismear, comentar. Eso claramente está en la Biblia, pero criticar. anteriormente no lo conocías. Entonces, estas personas que son buenas, yo digo que las reglas, tú contratas a alguien y tú le dices, este trabajo, este es el horario, esto es lo que vas a hacer. De pronto, el pecado, yo siento actualmente que mientras más conozco la Biblia, más temor tengo, más me cuido y Ujú, voy más encarrilada. ¿Por qué? ujú, Porque es como yo dije, Dios mío, ¿y para qué? Y lo digo, ¿para qué me metí en esto? Ahora esto no se puede hacer esto. Y la sociedad también te lleva a que vas a un compartir y hay una crítica, hablan de este, o sea, no puedes hablar, no haces esto. El de que me río que la otra vez, César, no, yo no pongo la cara, no, si te da, pon la otra mejilla. De pronto nos defendíamos porque tenemos unas creencias, venimos de una sociedad, ¿me entiendes? Entonces es lo que a medida que uno se va preparando, vas conociendo la Biblia, yo creo que vas subiendo de nivel, hay más temores, porque, hey, esto no porque peco. Y anteriormente la inocencia, por eso digo, el pecado va o será catalogado a nivel de que tenías el entendimiento. Ellos tenían, no hagan eso, Giovanna, yo tenían te el voy a responder entendimiento. esa Eh, pregunta con dos pasajes bíblicos rapidito. pero, profe, tengo algo que Ajá, aprendí en estos días, que ajá. como usted dijo, ustedes creen que van al cielo las personas buenas. Y yo aprendí que las personas que van al cielo son las que hacen la voluntad de Dios. Entonces, a través de lo que hacen la voluntad de Dios, pero ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Es orar, es ser santo, es ser santificado, porque dice que las personas santas como Cristo
son las que alcanzarán, ¿verdad? A través de Él, sí, viviendo como Cristo, siendo como Él, viendo, actuando como Él. Por eso la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, Sí, pero tengo que decirte que el ser humano ujú, no tiene capacidad para ser santo por sí mismo. exactamente, pero por eso tenemos un ejemplo que Jesús vino a la tierra y nos está enseñando a través de este libro de instrucción cómo vivir en santidad aquí en la tierra. Y Sí, nos da la vale, tienes libertad, razón, y pero nos quiero da la hacer énfasis libertad en esto también. ok, pero quiero hacer énfasis en esto para que no haya Ujú. confusión. Ya. Tienes razón, pero la única manera en que nosotros recibimos la justificación Ujú. es a través de ser parte del pacto de la sangre de Cristo, no hay otra Exacto. No manera. hay otra. Claro que sí, a No, través de aceptando a Cristo como nuestro Salvador. don Exactamente. Carlos, don Carlos, otra cosa, perfecto no hay ninguno para decirle a la hermana. Cristo, Este, ajá, justo y aún uno. Ujú. que no hay nadie perfecto. Siempre vas a llegar a alguna reunión o vas a llegar a algo y te vas a reír y vas a hablar, pero no es por obras que entramos al cielo, es por la sangre, la Ahora, justificación de las nuestro. obras son un resultado de la fe. Ujú. Exacto, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, la Exactamente. libertad Exactamente. la vamos conociendo poco a poco, pero no es que somos esclavos ni que nos vamos a tener una vida. Yo creo que el pueblo del Señor es el más libre, es donde más reímos, donde más brincamos, saltamos y podemos ser nosotros. Exacto, a eso me refiero. Por Los, ejemplo, los, que, perdona, Mari, para ujú, terminar el concepto, los dogmas religiosos nos llevan a pensar como estás pensando tú y no es así. Cuando uno no. conoce a Jesucristo, en realidad tu vida cambia sola. No es necesario que estés pensando en esas cosas. El Espíritu Santo viene y te va mostrando y te va enseñando. Y Y no yo hay que sé que Mari, sentirse Exactamente, no, pero yo no culpable. estoy Mariela, yo sé que hablando, Mari está clara, lo que o pasa es sea, que a lo no, 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 mejor, no, yo no estoy diciendo de que hoy yo ya no voy ni a pisar los huevos para que no se rompan. No, no, no. Yo estoy hablando de hacer la voluntad de Dios. Y que yo aprendí en estos días en una prédica que dijo uno de los pastores, justamente está allá en Miami, que para hacer la voluntad de Dios hay simples pasos. Orar, vivir en santidad haciendo la voluntad de Dios a través del libro de instrucción, y tenemos libertad. Ahí en la libertad es donde usted va a decidir, yo hago esto, peco, o tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, porque Dios le está dando a usted libertad para que usted lo haga. Pero si amén. usted está haciendo, no le estoy diciendo, oh, yo de aquí no voy a hacer nada, me voy a poner un velo y no voy a hacer nada. No. Si usted sabe, si yo me estoy hablando, si yo sé que hacer algo está malo, pues yo no lo voy a hacer. Y yo tomo la libertad de no hacerlo y quedarme quieta. Sí. Jaime, Sí, lo que por le iba a fin, decir a Jaime está Joana, aquí. sí, que le iba a decir a Joana, es que lo que pasa es que nosotros estábamos en el Edén, estábamos en un punto privilegiado, Ujú, y al perder ese punto privilegiado, ya no podemos volver. Y la única manera de volver es por medio de Jesucristo, ujú. que Él nos perdona y podemos llegar otra vez al reino. Pero ya no podemos, o sea, es imposible que, bueno, no, que la actualidad y el pecado, es que lamentablemente no vamos a poder llegar a ese punto privilegiado. Desde el punto de que ya Adán y Eva perdieron, ya no salieron, entonces ya no entramos. Y la única manera de entrar es por medio de la Ese salvación que nos presta Jesucristo. ujú. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a seguir para ver si podemos avanzando. Entonces yo les decía que de este pasaje, esto se lo dije la semana pasada, que de este pasaje viene el protoevangelio, es decir, como el primero, la primera buena noticia cuando dice que el Señor pone enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces ahí está la promesa.
la primera promesa, la primera noticia de salvación. Eh, bueno, hay una victoria que es con herida. La serpiente hiere en el talón a la simiente de la mujer, pero la serpiente es derrotada por la simiente de la mujer, que es Jesús. Y ya desde el huerto del Edén ya está apareciendo la gracia. Es decir, ya Dios está proveyendo, está dando vamos a decir, la consecuencia, pero también está proveyendo la solución, que es la simiente de la mujer. No sé si me estoy dejando entender lo que estoy diciéndoles. Ya está proveyendo el, el, el alivio a lo que está sucediendo. Ya le está dando la solución. ¿Sí me dejo entender? Ok, continúo. Entonces, miren lo que dice aquí Romanos 5, 18 al 19. Así como por la desobediencia de uno, por lo tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, es decir, hablando de Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno, hablando de Jesús, muchos serán hechos justos. Por eso es que reitero que el hombre no puede ser justificado por sí solo, sino que es justificado solo por la obediencia y por el sacrificio de Jesús y por su muerte sacrificial en la cruz. Entonces continúo. Así como 1 Corintios 15, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir y que Cristo es el segundo Adán. Y en Jeremías 31, uno de los profetas en el Antiguo Testamento dice que que Dios va a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, que va a ser un pacto que va a quedar escrito en el corazón de las personas. Y dice en Hebreos 8, 10, 12 que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Entonces, estos son versículos que nos permiten, una vez más, conectar lo que está en el Antiguo Testamento con lo que está en el Nuevo Testamento, porque cuando dice en el libro de Jeremías capítulo 31, haré un nuevo pacto, se refiere a que ya había un pacto que se había hecho con el pueblo de Dios a través de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le entrega a Moisés los mandamientos y la ley, ¿recuerdan eso? Bueno, los que lo han visto. Eh, Ahí al pie del monte Sinaí, Moisés subió al monte y vino con todos los mandamientos y vino con la ley y se lo entregó al pueblo. El pueblo se comprometió a obedecer esa ley y Dios se comprometió a ser el Dios de ellos y acompañarlos siempre. Entonces ahí hubo un pacto pero Dios les dice, yo voy a hacer un nuevo pacto y ese pacto no va a quedar escrito en piedra, va a quedar escrito en los corazones de ustedes. Rápidamente, una línea de tiempo bíblica entre los años 4000 y 3000 antes de Cristo, el primer hombre creado por Dios, que es Adán, representa el origen de la humanidad y la caída. En el año 2500 antes de Cristo tenemos a Noé. Ya saben la historia de Noé, construye el arca, sobrevive el diluvio. Noé con su esposa, sus 3 hijos, las esposas de sus hijos, un nuevo comienzo para la humanidad. 500 años más adelante, en el año 2000 antes de Cristo, está la historia de Abraham, 2000 aproximadamente, ¿verdad? Porque la historia de Abraham se cumple a través de varios años, es llamado por Dios, es el padre de la fe. Dios establece un pacto con Abraham, que es el pacto de la promesa en el que le dice, en tu semilla, en tu simiente, en tu generación, van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Luego está Jacob, 1800, que es el nieto de Abraham, el año 1850 antes de Cristo, es el padre de las 12 tribus de Israel. Su nombre original era Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel, por eso Israel se llama Israel. 500 años más adelante aparece Moisés, cuando el pueblo estaba en esclavitud en Egipto,
y Dios lo levanta a él para ser el libertador de ese pueblo hebreo que estaba en esclavitud en Egipto, recibe la ley en el monte Sinaí y guía al pueblo hacia la tierra prometida. Un poco más adelante está Josué, que es el sucesor de Moisés, conquista la tierra de Canaán y se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham, la primera de la tierra prometida. Y luego tenemos otro personaje importantísimo en la Biblia, que es el rey David, 1000 años antes de Cristo, es el segundo rey de Israel. Dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le promete a David un reino eterno a su descendencia, es decir, que el trono de Israel va a permanecer perpetuamente en la descendencia, en la raíz de David. La raíz de David es Jesús, así que en Jesús se cumple esta promesa que Dios le hace al rey David. Luego tenemos a Jesús, que viene 1000 años más tarde de que Dios le hizo esta promesa a David. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, Jesús no nació en el año 0 ni en el año 1, nació en el año 4 antes de Cristo, murió en el año 30 después de Cristo, es decir, de la era actual. Nace en Belén, enseña, sana, muere y resucite y cumple. Precisamente Cristo lo que hace es cumplir las profecías que estaban en el Antiguo Testamento y se establece el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Y con Cristo culmina el plan de salvación que se inició con Adán y Cristo es la plenitud de todas las promesas divinas. Entonces, eh, vamos a ver estas ideas para recordarlas solamente, para ir terminando. Número uno, fuimos creados a imagen de Dios y eso nos da dignidad y nos da misión. Somos imagen y semejanza de Dios. La segunda idea para recordar es que el pecado rompe la confianza, pero Dios inicia la restauración. Y la tercera idea para que la recordemos es que el pacto adámico, el pacto que Dios hace con Adán en el huerto del Edén, es lo que le abre el camino a Cristo y al nuevo pacto. Entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar la grabación. ¿No? Bueno, un comentario que puedo decir así que, fíjate que el ser humano cuando nace, nace inocente. Entonces, por eso es que tenemos que nacer de nuevo, porque tenemos que nacer inocentes. El problema es que ya tenemos, ya cuando nacemos, ya tenemos conocimiento y es lo que tenemos que hacer con esto. Por eso que también es una respuesta para Giovanna, que ella decía que fuimos criados, yo me incluyo como ella, porque yo fui criado en la parte, en una rama católica. Y Yo entonces también. ahí se están haciendo cosas que no se debían. Y uno cuando empieza a leer la Biblia se empieza a dar cuenta. Entonces por eso es que es importante que podamos llevar esta palabra de esta manera a muchas fuentes, porque se ha transversado toda la información. Es correcto. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Bueno, yo Bueno, quiero darle las gracias porque me pareció muy interesante. qué Hay bueno. punticos que como que tenía la duda y entonces despejé y es muy claro y conciso la enseñanza. Entonces, muchas gracias, pastor, muy amable. Al contrario, gracias a ti por conectarte y espero que te sigamos viendo por acá. Claro que sí, claro que sí. Mira, Qué bueno, qué bueno. este pequeño grupo comenzó hace 7 años, ¿verdad, César? Como por esta época. Mayra. Más Qué o fuerte. menos, por esta época, correcto. Hay que ser la torta y tos. César y su esposa Mili, que ella siempre hace así. ¿Cómo es, Mili? Hola. Ellos están desde el principio. Y luego, bueno, Diana, que no se pudo conectar esta noche, ¿no? Me dijo algo ahí, que estaba en una reunión de la iglesia. Patricia también tiene como, yo creo que casi los 7 años también, ¿verdad, Pati?
poquito menos, como Menos, sí. 6, Por ahí como 5. como 5. Karina, que también está desde el principio, Karina, mi sobrina. Entonces, espero que tú por lo menos estés otros 7, Marta. Perfecto, sí, confiando en Dios, sí, yo sí creo. Amén. Muy interesante, muchas gracias, de verdad que sí, y un gusto conocerlos a todos, muy amables. Igualmente, este, yo les voy a pasar esta presentación de PowerPoint porque hay unas lecturas recomendadas, así que ustedes pueden hacer las lecturas y pueden estudiar la presentación. Y reitero que lo que queremos hacer aquí no es solamente que veamos la Biblia y la podamos entender fácil toda, sino que además tengamos la capacidad para enseñarla. Y aspiro que aquí se puedan levantar maestros que mañana esta misma enseñanza que estamos dando hoy aquí, ustedes también la puedan dar a otras personas Amén. y que nos podamos multiplicar. Entonces, bueno, vamos a orar. Marta, ¿nos quiere dirigir en oración? Bueno, amado Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, por el conocimiento que eh, nos brindas a través del Pastor Carlos, Señor, por este grupo que se ha sostenido durante el tiempo, Señor, y gracias por la sabiduría y el conocimiento que él tiene para poder entender mejor tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos en este grupo, Señor, y si alguno tiene alguna petición, seas tú cumpliéndosela de acuerdo al propósito que tengas en la vida de cada uno. Te damos gracias, Señor, y pues que en el nombre del Señor Jesucristo eh, pasemos una buena noche y que este conocimiento perdure en nuestros corazones y en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús.